Yo sé que Artigas nació un 19 de junio. Que Artigas fue un idealista, que Artigas es un héroe porque sus ideas hasta ahora permanecen. Porque él nos dio la libertad. Si tenemos libertad, nosotros podemos hacer lo que queramos dentro de la ley. Y sin la libertad hay cosas que nosotros no podemos hacer que estén fuera de la ley. Le preguntaría a Artigas cómo era vivir en aquella época. ¿Cómo fue que hizo para ganar en la batalla de las piedras? Porque yo llego allá y me matan en 2 segundos. Yo me imagino que vivir en aquella época era en época de batalla, que no tenías mucha seguridad. Habían muchas guerras, como que no habían autos y eso. No había moto, no había nada, tenías que andar o a pie o a caballo. Antes sería un pueblo con robos y por ejemplo en los terrenos, con las vacas, no habían más aquellas caravanas que le ponían con números. Uno podía llegar y decir, esto es mío, no tenés cómo probar. Como que antes no respetaban mucho las leyes así. No había mucha seguridad, podían invadir extranjeros y matarte. No podías hacer lo que quisieras, tenías que estar bajo el poder de los que estaban invadiendo y todo eso. Porque los españoles querían gobernar nuestra tierra y nosotros teníamos que ser libres, teníamos que ser nosotros mismos. Nosotros queríamos ser libres, el pueblo quería ser libre. Nosotros queríamos que no los españoles nos gobiernen, sino que nosotros tuviéramos una milicia para la seguridad. Habían muchas guerras y luchaban mucho. Entonces la milicia los podía ayudar a los pueblos como a defenderse. Los militares en aquella época defendían el pueblo. Artículo 17. Que esta provincia tiene derecho para levantar los regimientos que necesite, nombrar los oficiales de compañía, reglar la milicia de ella para la seguridad de su libertad, por lo que no podrá violarse el derecho de los pueblos para guardar y tener armas. Las instrucciones fueron importantes para organizar la provincia, porque antes era desordenado. Tú, por ejemplo, matabas a alguien y no pasaba nada. Porque antes habían robos y no tenían oficiales. Entonces las instrucciones del año 13, uno de los artículos, o sea el 17, decía que podían elegir los oficiales de compañía. Y ahí, por ejemplo, si venía un ejército portugués, qué sé yo, español, el pueblo tenía el derecho de guardar armas. Porque ellos sin armas llegaban y los secuestraban, robaban, qué sé yo lo que les podían hacer. Hola, ¿cómo pasaste? Bien, ¿viste el partido? Sí, lástima, perdimos justo al final. Es verdad, no soy de Peñarol, pero me gustaría que hubiera ganado, pues soy uruguayo. Hola. Hola. Che, qué raro un partido sin público. Es verdad. El tema es la violencia. En Montevideo pelearon y destrozaron el estadio. Menos mal que no hubo heridos. Bueno, está prohibido entrar y tener armas, si no la situación sería peor. Me contaba mi abuelo que en la época cuando él era joven, que si una persona ofendía a otra, esta la podía retar a duelo. Como los cowboys. Qué impresionante. ¿Cómo cambian las cosas? Recuerdo que en la época de antes se podía usar y guardar y tener armas. Y sí, la realidad de la campaña oriental en aquella época era bien diferente. Era época de luchar por la independencia. A la voz. A la vuelta. ¿Cómo pasaron? Bien. ¿De qué hablan? ¿Cómo la realidad va cambiando? Antes, en la época de mi abuelo, se podían usar armas y ahora no. Sí, es verdad. ¿Y por qué no? Estamos en época de paz, en democracia. Los conflictos se deben solucionar con diálogo, y no con armas. Hay instituciones que nos protegen. Sí, en el origen de nuestra patria se tenía que lograr la independencia de los españoles y defender el territorio de los invasores portugueses. Y no siempre contar con un ejército para la libertad de los ciudadanos. Y sí, en la época de Artigas era el ejército que defendía a los ciudadanos. Claro, nuestro primer ejército nace con la revolución artiguista en la batalla de las piedras. ¿Y qué presa era? Luchaban con lanzas hechas por ellos mismos de tacuara y hojas de piedra, cuchillos, sables y fusiles. Pero tenían valentía y deseo de ser ellos mismos y no estar bajo el poder de los extranjeros. Tu abuelo te podía informar datos.
mucho los pasos, los montes y también tenemos técnicas y armas de guerra. Lo importante es que las instrucciones escritas para enviar a la Asamblea General Constituyente instalada en Buenos Aires, el artículo 17 mencionaba claramente la importancia del ejército para la seguridad de la libertad del poder oriental. Y de hecho, sí, el artículo 17 dice que esta provincia tenga el derecho de levantar los regimientos que necesite, nombrar los oficiales de compañía, arreglar la milicia de ella para la seguridad de su libertad, por lo que no podrá violarse el derecho de los pueblos para guardar y tener armas.